Él es Fabián Ciñani e Izaguirre. Quiero saludar esta tarde desde el programa Te Cuido, Me Cuidas. Soy Jimena Salcer. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto. Estamos aquí con la noticia desde que el 1 de junio están con un riesgo medio y quisiera saber cómo está llevando esta situación el Departamento de La Paz. Bueno, desde el Consejo Municipal hemos aprobado 3 leyes municipales. Una primera ley referida a las normas de bioseguridad del transporte público, otra ley referida a las normas de bioseguridad en las actividades económicas y una tercera norma que establece las condiciones en las que se va a flexibilizar la cuarentena en el municipio de La Paz. Esta última ley está disponiendo que, por ejemplo, debe haber la obligatoriedad de usar el barbijo, las formas en que uno tiene que desarrollar sus actividades cuando salga de su casa, etcétera, etcétera. Esta tercera es una norma, marco, paraguas, para todas las actividades en el municipio de La Paz. Sobre estas 3 leyes ya el Ejecutivo Municipal ha emitido varios decretos municipales que ya entran en mucho más detalle acerca de las normas de bioseguridad. Pero básicamente en todos los rubros se trata del cumplimiento de horarios, el cumplimiento de ciertos días en los que se puede o no realizar las actividades y fundamentalmente esto, ¿no? Las normas de bioseguridad que deben cumplir todas las actividades económicas. Bien, algo que queremos saber con este riesgo medio, las medidas de bioseguridad son prácticamente las mismas que se venían tomando, como el uso del barbijo, el distanciamiento social, desinfección de superficies y espacio de contacto con aguas jabonosas, todo este tipo de cosas, pero quiero saber específicamente en los negocios, ¿se está exigiendo esto y cuáles son los tipos, o prácticamente todos los negocios ya están aptos y están trabajando en La Paz? Bueno, por un lado tenemos las actividades más comerciales, aquellas que se realizan en espacios o en infraestructuras, en los inmuebles en nuestra ciudad. Ahí efectivamente hay estas normas que usted señala, sobre todo el barbijo, el distanciamiento, pero adicionalmente se ha dispuesto horarios, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, si se trata de actividades de venta de alimentos, se realiza a ciertas horas. Si se trata de comercios o servicios, es un poquito más tarde, de tal manera que no se tenga la misma hora pico al inicio y al finalizar la jornada, para evitar aglomeraciones, sobre todo en las vías públicas. En el caso de las actividades que tengan que ver con la venta de alimentos, por ejemplo, se ha dispuesto que no puede existir venta al interior de los locales, es decir, en restaurantes o en patios de comida, por ejemplo. Se puede trabajar en determinados horarios, pero de ninguna manera se puede permitir la congregación de gente al interior de estos locales. Se puede vender al exterior para llevar la comida y únicamente al ingresar a los locales para el pago, para recibir la factura, pero de ninguna manera generando colas, por ejemplo, ¿no? Esto en el caso del comercio, digamos, formal. Y en el caso del comercio en vía pública, el comercio gremial o informal que nosotros llamamos, en el municipio de La Paz existen varias asociaciones que aglutinan a estos comerciantes. En todos esos casos, lo que se ha establecido es que se han organizado más bien ya en cada asociación, de tal manera que una mitad sale un día y otra mitad sale el otro día. Esto permite que un puesto sí y un puesto no estén ocupados en lugares de mucha congregación, como son acá, por ejemplo, los alrededores del Cementerio General, la Uyustos, la Buenos Aires, todos estos sectores muy populosos donde hay harto comercio en vía pública, ¿no? Otra de mis preguntas es de comercios como hablamos, los centros de belleza, peluquerías, los gimnasios estarían abiertos, los lugares de venta de ropa también, comerciales como estos, ¿están abiertos, malls, tiendas así o todavía no? Los malls está permitido que trabajen todo tipo de actividad económica, excepto aquellas en las que hay congregación al interior de estos negocios. Por tanto, no están permitidos cines, por ejemplo, no están permitidos gimnasios, patios de comida, y este tipo de lugares que, como digo, ahí puede existir mucha congregación de personas. Por ejemplo, en un mall
se permitirá que haya la venta de ropa, los locales que habitualmente trabajan con gente, solo que establece además la ley que para cada uno de estos locales el dueño es enteramente responsable de las normas de bioseguridad extras que pueda necesitarse en función al tipo de local, y asimismo es responsable de la bioseguridad de los trabajadores. En el caso, concejal, en el caso de los salones de belleza, porque también me imagino que existen algunos tipos de lineamientos para los clientes y justamente para recibir atención. Básicamente, Francis, son estos que menciono, ¿no? Sobre las medidas de bioseguridad establecidas para todos los negocios y actividades comerciales, los dueños de estas actividades deben generar medidas extras en función al tipo de negocio. En el caso de las peluquerías, además del barbijo, del distanciamiento, de evitar aglomeraciones al interior de la peluquería, además de proveerle a los trabajadores, a las trabajadoras de la peluquería todas las normas de bioseguridad, el dueño debe generar otras medidas específicas. Por ejemplo, evitar, por ejemplo, el máximo de limpieza y de higiene con todos los utensilios del concejal, lo digo porque hace un par de días estábamos hablando justamente con gente de salones de belleza en Santa Cruz de la Sierra y hablaban que una de las normas que ellos están presentando para poder reabrir en algún momento eran los horarios, o sea, que atender por citas a los clientes y de esa manera no exista la aglomeración que existía antes. Obviamente, el cuidar muchísimo con eso, el dar respectivos horarios. Esto es para que lo escuche todo el país porque en algún momento tendremos que volver a la normalidad y son ideas muy buenas, digamos, ¿no? El hecho de que se utilicen las citas, que el boliviano realmente no está acostumbrado a eso porque nosotros llegábamos tanto a gimnasios, tanto a peluquerías, a donde sea, a tiendas de ropa incluso, y no deja de ser que hay aglomeración de personas. Entonces me parece muy adecuada la medida de poner citas al momento de ir a cualquiera de estos lugares. En el caso nuestro no hemos dispuesto que se haga con citas en ningún tipo de actividad comercial, salvo esta, o de servicios, salvo estas que te he estado mencionando, pero me parece muy buena idea. Entiendo que en algunos países ya han implementado esto, por ejemplo en España, pero es una idea muy interesante y así efectivamente se evita aglomeraciones en los locales. Nosotros no lo hemos previsto, pero creo que muy bien puede aplicarse hacia adelante, especialmente en locales como las peluquerías. Es claro, es clave lo que usted dice, que también eso lo tienen que prever los dueños también, porque es importante no solamente por la salud de los clientes, sino por la salud de ellos mismos y de todas las personas que trabajan dentro de cada uno de estos negocios. Hablemos del transporte público. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cómo están saliendo los vehículos? ¿Qué días salen? ¿Me puede explicar, por favor, los horarios también? ¿Cómo no? En principio, considerando la preocupación generalizada que existe, ha sido muy difícil establecer o estimar cuánta gente en una flexibilización de la cuarentena es la que efectivamente iba a tomar transporte público. Es posible que pensábamos que haya gente que requiere transporte pero prefiere no tomarlo por su seguridad. Entonces determinamos que en principio y por el lapso de 2 semanas, al cabo de las cuales vamos a hacer una evaluación, en principio salgan únicamente el 40% del transporte público. ¿Cómo hemos logrado esto? Que únicamente salgan el día lunes los vehículos cuya placa terminen 1, 2, 3 y 4. El martes 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente en todas las modalidades de transporte público que existen en el municipio de La Paz. Microbuses, buses, trufis, minibuses, taxis, etcétera, etcétera, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, los horarios van desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y atenderían a los usuarios del transporte público, tendrían horarios un poco más reducidos, desde las 6 hasta las 5 o desde las 7 hasta las 5, de tal manera que la gente al ingresar y al salir de su fuente de trabajo tenga un margen todavía para encontrar transporte público. En lo específico de las medidas de bioseguridad hemos establecido, por ejemplo, el distanciamiento al interior de los vehículos. En la mayoría de los casos se ha reducido a la mitad o inclusive un poco menos de la capacidad del vehículo, y esto poniendo una X con un adhesivo, una cinta adhesiva en los asientos, de tal forma que esté ocupado un asiento sí y un asiento no. Adicionalmente se ha establecido que se ponga
una división, una separación entre el conductor y los usuarios del transporte con un acrílico o con un plástico grueso. En tercer lugar, se ha establecido que los asientos deben ser forrados con materiales lavables, plásticos, ya no con materiales de tela, por ejemplo, porque a la finalización de cada recorrido el chofer tiene que hacer un lavado a fondo con agua jabonosa de los asientos de su vehículo. Y en aquellos vehículos finalmente que tengan los vidrios laterales sellados, porque eso hay casos que ha ocurrido, vehículos de transporte que los han sellado, se les ha dado el plazo de un mes para que modifiquen esos vehículos y las ventanas laterales sean plenamente operables. Esto para que haya de manera permanente la ventilación del vehículo. Esto como lo más importante. A lo que se suma barbijo, no se puede ingresar a un vehículo de transporte público sin barbijo. El conductor no puede dejar de tener barbijo, tiene que tener agua jabonosa agua y jabón en su vehículo, de tal manera que sabiendo que es una labor, digamos, en la que no puede bajarse permanentemente el vehículo, pero que cada que pueda hacerlo se lave las manos de manera profunda. Bueno, estas como las medidas principales para el transporte público. Esto es en el caso del transporte público, pero en el caso de vehículos particulares también se maneja el hecho de las placas, o cualquier vehículo puede estar, y cuántos ocupantes pueden estar en un vehículo particular. En el caso del transporte particular no hay restricciones en función a la placa. Sí, en cuanto al horario, hemos determinado que no hay en cuanto a la placa, porque el concepto que tenemos es de que mientras más transporte haya en este momento, se evitará menos hacinamiento en el transporte público. Entonces, esto nos permite que la gente utilice su vehículo particular y ya no tenga que estar obligada a recurrir al transporte público. De lo que se trata es de que la gente cumpla en su vehículo particular, especialmente con las normas de distanciamiento físico al interior del vehículo. Es decir, un vehículo de 4 puertas tipo sedán solo puede albergar 4 personas como máximo. El conductor y otras 3 personas, todas pegadas al vidrio derecho o izquierdo, según se sienten. No estamos exigiendo que exista el plástico detrás del conductor, porque asumimos que en el caso del transporte particular generalmente se trata de familia, claro, ¿no es cierto? Aunque también estamos realizando controles de aquello, porque nos han comentado hoy día de que podría ocurrir que se distorsione el transporte particular y pretenda utilizarse como transporte público solapado, digamos. Eso no lo vamos a admitir. El transporte público tiene su propia normativa y reglamentación, claro, y no puede ser que el transporte particular sea utilizado como transporte público. Bien, me deja muy claro entonces las cosas. Esto es para la población en La Paz. Tienen que saber cómo se va llevando la cuarentena, y como usted lo dijo, se va a ir analizando respectivamente lo del transporte público, a ver cómo van en estas 2 semanas, cómo se va manejando, para ver si continúa o qué tipo de flexibilización tendrán o de reglas tendrán a partir del momento. Muchísimas gracias, concejal Fabián Cignani, por la entrevista. No, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Te cuido, me cuidas. Juntos detendremos al coronavirus. Red 1, contigo, cada vez mejor.